intracelular, ¿no? este fenómeno eléctrico, es decir, la carga, el voltaje, toda esta parte de diferencia de potencial que finalmente va a ser capaz o no de generar un impulso eléctrico, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta las concentraciones para entender el potencial de membrana también del intracelular. Y bueno, una de las, aquí puse todas las que uno puede encontrar, ¿vale? Pero una de las leyes, digamos así como habíamos visto en la parte de medio interno, ¿no? Que habíamos hablado sobre presión coroidosmótica y cómo esta se respalda en el principio de Gill-Dolan. En esta parte, la ecuación de Nernst va a ser la que respalde el concepto del potencial de reposo. ¿Cuál es el potencial de reposo? Es para tener claro esta parte. Una vez que yo creo los compartimentos intra y extracelular, voy a crear ese gradiente, esa diferencia, ¿no? Entre afuera y adentro. Y si yo pudiese abrir una puertita, un canal, por ejemplo, y dejar que estos elementos se difundan siguiendo sus propios gradientes de concentración, se van a difundir hasta que llegue a un equilibrio eléctrico, en donde ya no se va a difundir más sodio y ya no se va a escapar más sodio adentro ni afuera, entonces van a llegar a una especie de equilibrio. Y ese equilibrio va a generar un voltaje en reposo, un potencial eléctrico en reposo. Entonces la ecuación de Nernst lo que nos dice es cuál va a ser el voltaje en el cual ya no va a haber movimiento, ya no va a haber un gradiente, por lo menos ya no va a haber difusión para ese átomo. Entonces, por ejemplo, y es específico para cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo estudio el sodio, va a llegar a un punto en donde el sodio ya no va a entrar a la célula y va a llegar a un equilibrio eléctrico. Entonces, eso nos dice la ecuación de Nernst. Y ese número es el potencial de reposo de una célula, ¿no? Es el potencial eléctrico en donde ya no existe más entrada ni salida de átomos, digamos, ¿no? de iones. Entonces, ahorita vamos a entrar con una fórmula en sí, pero vamos a ver los conceptos, ¿no? Entonces, el potencial de membrana, según esta definición, sería así. Potencial de membrana o potencial de difusión es causado por la diferencia de concentraciones de los dos lados de la membrana, lo que dijimos, ¿no? Va a ser el resultado de la diferencia de concentración entre ambos compartimentos, extra y intracelular, con tal de que siempre va a haber una tendencia, o sea, siempre va a haber un gradiente. Ese gradiente se tiene que mantener. Entonces, el gradiente no está en juego. Nosotros tenemos que tener el gradiente para que exista flujo de iones. Habíamos visto en algún momento que si nosotros no tenemos ese gradiente de concentración y se llegara a un equilibrio químico, que quiere decir que no hay diferencia de concentraciones, entonces se deja de haber flujo y ya no hay electricidad, ya no hay contracción muscular, no hay impulso nervioso y básicamente ya no podemos mantener la vida, ¿no? Pero en este caso, el potencial de membrana se logra cuando ese gradiente llega a un tope máximo, digamos, de energía eléctrica, ¿no? Entonces va a haber un momento en donde se va a mantener esa concentración afuera y adentro y va a llegar a un reposo, ¿no? Ese es el potencial de membrana. ¿Okay? Vamos a ver cómo terminamos. Bueno, como dijimos, aquí lo más importante de saber, por ejemplo, si la concentración afuera o adentro es mayor, es entender la tendencia, ¿no? Entonces, y solamente ese concepto nos va a ayudar a responder muchas de las preguntas que tengamos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del sodio, el sodio en el líquido extracelular tiene 140, 142 miliequivalentes litros y en el líquido tiene 10. Obviamente, la tendencia es de que el sodio entre a la célula porque es mayor afuera comparado con adentro. Entonces, si yo abro la puerta, el sodio entra, ¿no? Esa es la tendencia. En cambio, el potasio, afuera de la célula solamente existen un 4 a 5 mil equivalentes y adentro 140, entonces al revés. El potasio, si yo abro la puerta, el potasio tiende a salir, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo hablo de canales, ¿no? Sí, afuera hay más sodio. Claro, afuera hay más sodio, 142 140, 142 la media de sodio comparado con adentro, ¿no?
Entonces quiere decir que si yo abro la puerta, como hay más afuera, el sodio entra a la célula. Entonces la tendencia. En cambio, el potasio que existe más adentro que comparado con afuera, el potasio sale. Entonces, por eso es que en los canales, por ejemplo, en los cuando hablamos de contracción, de impulso nervioso, si yo activo un canal por neurotransmisor, digamos, y yo abro un canal y dejo la puerta abierta, el sodio siempre va a entrar y el potasio siempre va a salir, equilibrando, ¿no? Entrando en una contracción reposo, digamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la bomba que hemos visto anteriormente, ¿no? La bomba hace lo contrario, ¿no? Y eso es lo que confunde mucho. La bomba, ella saca el sodio, mete el potasio, porque ella lo que hace es mantener ese gradiente, es mantener esa diferencia, ¿no? Esa diferencia es muy importante. ¿Ok? Y el cloro, ¿cómo va la cosa? El cloro existe más afuera, más concentrado afuera, comparado a adentro, pero la tendencia de que el cloro entre también. El cloro entra. ¿Ok? A ver. Bueno, el potencial de equilibrio, ¿ves? Esa es la fuerza potencial capaz de oponerse a una energía transferida para alcanzar su equilibrio y que no haya movimiento. Va a llegar un momento en donde va a haber como esa tendencia del sodio de querer entrar, va a llegar a un equilibrio y ya no lo va a hacer, a no ser que abran la puerta, pero ya no va a intentar entrar. Eso está mantenido por la ley de Nernst, ¿no? Y para que tenga más sentido, ¿ves? Nosotros vemos la fórmula, está muy fashion, la fórmula, bueno, hay diferentes versiones, la que más me gusta es esta de acá, ¿no? Vamos a aplicarlo solamente para que se den cuenta o sea, el propio concepto, ¿no? Entonces vamos a hacer una aplicación de la ley de Nernst, de la ecuación de Nernst, para ver cómo funciona. ¿Ves? La ecuación de Nernst dice que el potencial, la diferencia de potencial se va a lograr en base a R, que es constante de los gases. Vamos a ver, es una constante muy menor. La temperatura absoluta, que va a medir en grados Kelvin. Z sería la carga eléctrica del ion, por ejemplo, el sodio tiene una carga de 1, y el campo eléctrico de Faraday, que es una constante, ¿no? La constante de Faraday. Entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer es sacar todas estas constantes. Entonces vamos con la constante de Faraday.
parte, ¿no? Esta primera parte va a ser siempre la misma, porque básicamente la constante de los gases es siempre lo mismo. La temperatura absoluta vendría a ser nuestra temperatura corporal de 37 grados centígrados, pero convertida en Kelvin, que me sale 310.15 Kelvin. Y esto dividido entre la carga eléctrica del sodio, por ejemplo, en el caso del sodio por 1, y el campo de Faraday, que es esta cosa como 96.5, ¿no? Aquí lo único que hay que tener cuidado es que todo esté en la misma unidad para que tenga sentido la fórmula, ¿no? Entonces aquí me sale en esta primera parte 26.72, digamos, ¿no? Que va a ser una cifra constante. Ahora, esta cifra la voy a multiplicar por el logaritmo natural de la concentración del elemento, por ejemplo en este caso el sodio afuera dividido el sodio adentro, ¿no? Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Esto lo voy a guardar, ¿no? Aquí, y lo que dice aquí, el sodio afuera 142 y adentro 10. Sale eso. Ahora saco el logaritmo natural, no logaritmo vulgar que es de base 10, sino logaritmo natural, otra base. Y lo multiplico por mi cifra de esto, que va a dar más o menos unos 26.70. Entonces, mirá, la cifra está bastante interesante, ¿no? En el caso del sodio, le dice lo siguiente: cuando la célula alcanza un potencial, una diferencia de potencial de 70.89 de milivolts, entonces el sodio va a entrar en equilibrio. Ese sería su potencial de reposo, 70.89 milivolts. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un elemento que salga, que vean cómo es la diferencia. ¿Ah? Vamos a ver para el potasio. El potasio afuera sería 4 y adentro sería 140. Si esto lo multiplico por 26, no, 4, para el potasio cómo va la cosa. El potasio más bien al revés, ¿no? Dice cuando la célula tenga un potencial de menos 94, entonces el potasio dejará de salir. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Alguna vez dijimos que cuando yo tengo un ion con carga positiva, si la célula va alcanzando una positivización, que no se dice así, pero vale para que entendamos, va a llegar un momento en donde el sodio ya no va a querer entrar, la tendencia va a llegar a un reposo. Y el potasio que sale cuando la célula pierde cargas positivas, se va haciendo más negativa, ¿no? Que va perdiendo cargas positivas. Entonces va a llegar un momento en donde el potasio ya no va a querer salir más, y ese número va a ser esta cifra acá, menos 94. Entonces, esta ecuación del MEMS, la única debilidad que tiene es que ella no funciona de forma global, sino que ella va estudiando electrolito por electrolito. Te va diciendo, mira, a este potencial eléctrico va a llegar si existe difusión. Si abres la puerta y dejas que el electrolito salga, él va a salir hasta que tome este potencial, ¿no? En el caso del potasio, menos 94. Y ahí para, claro. ¿Okay? Vamos a ver que esto no es tan realista, porque obviamente nosotros tenemos afuera y adentro tenemos cloro, potasio, magnesio, ¿sí?
todos estos elementos. Entonces, hubo otro señor que él dijo así, ¿no? Ahí está, mira, la validez de ecuación es solamente para un solo ion y siempre tiene que medirse asumiendo los 37 grados centígrados. Es interesante pensar que si yo altero mi temperatura, altero también la difusión de los iones, ¿no ves? Es interesante porque, por ejemplo, hay casos en donde una fiebre, por ejemplo, podría desencadenar una convulsión y ahí comenzamos a entender por qué. ¿No ves? En fin, no quiero complicar más, pero hay un señor que dijo así, mira, tu ecuación está media rara y yo voy a probar que puedo hacerlo mejor y él complicó un poco la vida, ¿no? Porque hizo esta cosa. Estos señores eran en realidad tres amigos que se juntaron, era Goldman, Hodgkins y Cass, estaban jugando ahí y decidieron hacer una ecuación más interesante, ¿no? Entonces ellos dijeron, mira, si nosotros juntamos todos los sodio más cloro más potasio y todo lo que está afuera, se puede lograr el potencial de equilibrio tomando en cuenta todos los electrolitos, ¿no? Esa es la ley de Goldman y Hodgkin-Cass. Él calcula el potencial de membrana, pero tomando en cuenta la concentración externa e interna de todos los electrolitos que se pueden medir. Y eso te da como una diferencia de potencial final que en la célula va a ser casi siempre negativa, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que hay un electrolito, ¿no? Está tomando en cuenta los elementos que entran, los que salen y demás, hay un electrolito que es el que más se aproxima al potencial de reposo de una célula, digamos, del cuerpo. Porque en forma muy general, ¿no? Nos dice el Guyton, un potencial de reposo a nivel de todo el cuerpo tiene más o menos un valor de menos 90 milivolts, ¿no? Hay células como el músculo, por ejemplo el músculo cardíaco, los músculos esqueléticos, que tienen otros valores de potencial de reposo porque son células excitables, son células que van a descargar en algún momento, pero una célula cualquiera tiene más o menos este tipo de potencial de reposo, menos 90 milivolts. ¿Y se acuerdan cuál era el potencial del potasio? Era más o menos menos 94, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces menos 94 se da por el potasio, es el que más se aproxima al potencial de reposo, ¿no? Y esto hace con que el potasio sea el elemento más interesante para reponer, ¿no? O repolarizar a la célula. Cuando ella descarga y quiere volver al reposo, es el potasio el que le da el potencial más cercano, ¿no? Por eso que se utiliza el potasio para repolarizar. Siguiendo todo lo que hemos visto, la ecuación de Goldman nos da un potencial de menos 86, pero sabemos que la membrana tiene un potencial de reposo de menos 90. ¿Dónde quedan los otros cuatro? Los otros cuatro quedan gracias a la bomba, ¿no ves? Que ella consigue sacar el sodio y meter potasio. Entonces el potasio es el que nos da esos restantes cuatro, ¿no? Esta primera parte simplemente es multiplicar la constante de gases, que es la R, que sería 8.314 joules por mol, multiplicada por la temperatura absoluta, que sería los 37 grados centígrados más los 273.15 Kelvin para la conversión, que me da 310.
por el valor por la carga eléctrica del elemento, ¿no? En el caso del sodio, 1. Pero si tuviéramos, por ejemplo, con calcio, sería por 2. Multiplicando por 1 me queda 96.5, le doy dividir y ahí me sale 6.72. Lo pudiesen redondear a 27 como para que sea más fácil de recordar. Esa es la primera parte, ¿no? Y luego ese número que va a ser siempre el mismo, ya lo vamos a multiplicar, pero lo único que hay que hacer es dividir la concentración afuera que deja. Por ejemplo, en el caso del sodio, si en el litro celular hay 140, la media, la parte interna hay 10. De 140 entre 10, lo que salga le sacan lo de 1. Claro. Vamos a dividir. Vamos a dividir. Lo multiplicamos por el valor del ion, en este caso de sodio, que es 1. Y en calcio sería 2. Y de potasio pues sería 1. También. Sería la carga eléctrica. Entonces aquí, por ejemplo, 140 entre 10, sacamos el radical nacional. Y este número que salga lo multiplicamos por los 27 o por los 26.72. Ese potencial eléctrico, en el caso del sodio, salió positivo, pero es porque el sodio entra a la célula. Cuando entra a la célula, va a provocar un aumento de su potencial eléctrico. Y ahí, lo único que te dice la ecuación es que va a llegar hasta 70 y el sodio, la tendencia de dividir va a parar. Cuando yo hablo del potasio, por ejemplo, el potasio cuando sale de la célula va a dejar una carga negativa, va a llegar hasta menos 94 y va a dejar de dividir. Entonces, si vos juntas todos los elementos, sodio, el potasio que sale, el cloro que entra, esos tres por lo menos, sodio, potasio y cloro, si van juntos, entonces vas a llegar a un equilibrio, ¿no? Entra solamente sodio, 70, sale el potasio, menos 90, entra el cloro, entonces ahí lo que se da que si yo tomo en cuenta el sodio, el potasio, el cloro la célula va a adquirir un potencial de alrededor de menos 90, que sería, digamos, su reposo, no va pasando absolutamente, no hay entrada de sodio, no hay salida de potasio, la célula llegó, digamos, a este equilibrio. Ahora, si yo abro la puerta y dejo que digamos, difunda el sodio, ahí va a alterar ese proceso. Menos 90, en equilibrio, se va a alterar. El concepto de potencial de reposo es como el voltaje, la energía que llega de adquirir la célula después de haber tomado en cuenta las concentraciones afuera y adentro y dejado de que esas dos cambien lo que exista el flujo. Tomando en cuenta que queda menos. ¿Qué? La menos 90 es el potasio, pero digamos ya el total de las células menos 90. ¿Qué? Ahora, ¿por qué va a ser importante eso? No vamos a quedar con el potencial de reposo para siempre. Ahí, ese es el primer término que estudiamos, ¿no? Potencial de reposo. Dale. El primer reposo, entonces, el estado de energía que tiene la célula, ¿verdad? Luego de haber tomado en cuenta la concentración afuera y adentro, va a quedar con menos 90. Pero si yo perturbo este estado de reposo, es decir, si yo cambio esa electricidad, voy a ocasionar la descarga de la célula o que la célula más bien se aleje de esa descarga. Y ese cambio brusco en la electricidad de la célula, el potencial de reposo, va a ser el potencial de acción. Entonces vamos a ver eso en gráfico, ¿vale? En gráfico.
estos son términos muy importantes y son clave para entender lo siguiente, ¿no? Yo voy con mi marcador. Creo que este gráfico es animado, pero vamos a ver. Digamos que aquí tengo, esto va a representar los millivolts, que es el estado de voltaje en el acero, el cambio de voltaje. Este sería el cero, esto es negativo, siempre en el tiempo, ¿verdad? Entonces la célula, como resultado de la difusión de los electrolitos afuera, adentro, de adentro hacia afuera, y por esta ecuación de Nernst que hemos visto, ella siempre va a tener un potencial debajo del cero, más o menos de menos 90 millivolts, ¿ya? Y eso va a ser mi potencial de reposo. ¿Okay? Cuando yo tengo un cambio en el potencial de reposo, cualquiera que sea, ¿no ves? Generalmente se habla cuando es positivo, ¿no? Entonces, si yo tengo un cambio positivo del potencial de reposo, entonces yo voy a tener lo que se conoce como una despolarización. ¿Ya? Cuando se escucha el término despolarización, simplemente significa de que hubo un cambio en ese potencial de reposo. Generalmente es positivo, ¿okay? Y lo que indica es que estas cargas negativas están siendo invadidas por cargas positivas que están cada vez aumentando su estado eléctrico, ¿ya? Esa es la despolarización. Ahora, dentro de la célula existe un límite, un límite llamado el umbral, ¿ya? El umbral de excitación. Ahí, ¿ya? Ese límite quiere decir que esta despolarización, ella puede llegar hasta aquí y luego disminuir porque otra vez se comenzaron a bajar los electrolitos, y solamente cuando yo supero este umbral, ¿vale? El umbral de excitación, es que yo voy a tener lo que se conoce como un potencial de acción. ¿Por qué potencial de acción? Porque a este nivel el potencial eléctrico va a generar la acción de algo. Ese algo podría ser, por ejemplo, la apertura de canales de sodio activados por voltaje. Va a ser seguramente la contracción muscular, el impulso nervioso, alguna señal, ¿no? Entonces, pero eso no va a ocurrir mientras yo no supero el umbral de excitación. ¿Okay? ¿Cómo hace la célula para hacer, o sea, que entre los iones positivos? Adelantando un poquito, ¿no? Porque eso vamos a ver en el siguiente, digamos, de contracción y demás, pero ¿se acuerdan que, digamos, está la membrana? Voy a tener un receptor, aquí un espacio para el ligando, y este ligando va a ser algún neurotransmisor, puede ser un hormona, pero en este caso vamos a hablar de neurotransmisores, y por ejemplo, dentro de los neurotransmisores voy a tener la acetilcolina, ligando. Esta acetilcolina lo que va a pasar es que cuando se una con su receptor, va a señalizar la apertura de los canales de sodio. Estos serían los que en el libro está como canales de sodio activados por ligando, ¿no? A eso se refiere. Yo voy a tener algún neurotransmisor, puede ser varios, pero en este caso acetilcolina, en este ejemplo. Entonces, una vez que yo tengo la unión del ligando con el receptor, activo la apertura de canales de sodio, abro la compuerta y el sodio, por su mayor concentración de afuera comparado con adentro, me va a entrar en el sodio. Y va a generar entrada de cargas positivas, que de menos 90 va a comenzar a subir el potencial de reposo. Ahora, si yo llego a superar el umbral, voy a generar un potencial de acción, pero no va a pasar mientras no lo supere. El canal de sodio puede ser abierto tanto por ligando como por un fármaco por el voltaje. Claro, Los o sea, iones proceden a la membrana. claro, o sea, la acetilcolina sería lo natural, digamos, ¿no? El impulso nervioso, pero también puedo, por ejemplo, utilizar un fármaco que tenga la misma capacidad de y provoque el mismo estímulo, ¿no? Ahora, aquí por ejemplo, mira, esta ley es súper importante, ¿no? La ley del todo o nada. Se refiere a que si yo supero el umbral, yo activo, digamos, otro tipo de canal que serían, en este caso, los canales activados por voltaje, y la contracción va a ocurrir, digamos.
pero mientras yo no supero el umbral, no va a pasar nada. Entonces, a eso se refiere todo. ¿Hasta qué nivel de voltaje negativo tiene que estar para empezar a regresar al canal de sodio? Positivo, ¿no? Positivo. Ahí va a depender digamos, del tipo de célula, porque ahí, por ejemplo, el músculo esquelético tiene un umbral, el músculo cardíaco tiene otro umbral. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo hay algunos que tienen más 30 y ahí superando más 30 ya dispara, y otros que son más exigentes, ¿no? Pero generalmente va por ahí. Eso, básicamente, ¿no? Y pues, una vez que yo tengo el potencial de acción, yo vuelvo a mi estado de reposo, ¿no ven? Toda esta curva sería la repolarización. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varios términos que son súper importantes. Potencial de reposo, despolarización, ¿no ves? Cuando existe cualquier cambio del potencial de reposo, no necesariamente que supere el umbral de excitación. Superando el umbral de excitación, yo voy a tener ya una descarga rápida, brusca, ¿no ves? Esta va a ser diferente. Esta de acá es lenta. ¿Por qué es lenta? Porque depende de una señal ligando. Imagínate que yo tenga que pedirles a todo el mundo que levante la mano, digamos, por decir algo, ¿no? Entonces yo voy acá y digo, levanta, ¿no? Pero yo soy el ligando y tengo que ir uno por uno. Es de alguna forma muy lento. Si yo le digo a los otros, digamos, toda la fila que no es la primera, si todos los de la primera fila están con las manos levantadas, todos levantan, digamos. ¿Vale? Entonces, la primera fila yo solamente la puedo levantar diciéndole a cada uno que la levante. Pero una vez estén todos con las manos levantadas, todo el curso levanta al mismo tiempo. Entonces, más o menos así funciona el potencial de acción. ¿Por qué? Porque la despolarización quiere decir que la acetilcolina va a ir activando canal por canal y ese canal va a dejar entrar cierta cantidad de sodio. Y esa cantidad de sodio va a provocar cierto cambio de voltaje, pero todavía es muy lento. Cuando yo supero el umbral, esa señal eléctrica hace que todos los canales activados por voltaje, esta vez ya no por ligando, se abran al mismo tiempo. Entonces ahí va a dejar masivamente el sodio que entre y eso va a provocar un cambio muy brusco, muy rápido de la electricidad de la célula, y eso es lo que va a llevar, por ejemplo, a tener, digamos, la contracción o el impulso nervioso. Ya vamos a entender cómo, ¿no? Que eso va a depender del calcio, de algunos mecanismos enzimáticos y demás. ¿Ok? Pero ahí va yendo, ¿no? Reposo, despolarización, potencial de acción, umbral, la repolarización, que es volver al estado de reposo. ¿Y qué pasaría si yo tengo, a partir de mi potencial de reposo, imagínate que mi potencial ahora más bien se haga más negativo, que se haga más negativo todavía? ¿Qué se llamaría ese estado? Ya, eso. Si yo tengo la hiperpolarización, significa de que yo de mi estado de potencial de reposo bajé aún más. ¿Y eso qué significa? Aquí todo va a depender de las distancias, digamos. Hay una distancia entre el potencial de reposo hasta el umbral de excitación. Si yo bajo aún más, la distancia va a ser mayor. Y por lo tanto, ese alejamiento va a hacer que descargar sea más difícil, porque voy a necesitar más cantidad de neurotransmisor, más sodio, más cosas. Y la célula no va a lograr, digamos, eso. ¿Por qué? Porque todo en el cuerpo está medidito, ¿no? Entonces, cuando la neurona se comunica con otra neurona, con el músculo, libera cierta cantidad de neurotransmisor siempre. Digamos, hay una cantidad específica que dispara, a no ser que exista un entrenamiento. Digamos, si vos levantas peso, vas levantando cada vez más, va a haber más fuerza, va a haber más comunicación, entonces vos vas a comenzar a tener esa relación dosis-efecto, pero generalmente es una cantidad única. Entonces, si yo me alejo, si yo hago una distancia aún mayor del umbral, básicamente con la misma cantidad de acetilcolina no voy a poder provocar el disparo, y por lo tanto la ley de todo nada, ¿no? Si yo no logro superar el umbral, nada va a ocurrir. Es como la nota más o menos, ¿no? O sea, hay un corte, ¿no? Hay un umbral de excitación. Si alcanzas los 51 al final del curso, todo, ¿no? La gloria. Si no alcanzas, es nada, la nada misma. O sea,
Yo sé que es una comparación muy grotesca, muy bruta, ¿no? Pero a ver, si yo te digo, si tu nota fue 40, tu nota fue 51, digo, para alcanzar los 60, ¿no? Tu nota fue 58, ¿qué importa? No alcanzaste. Y si tienes 70, 80, no te qué más da, ya pasaste. Entonces, más o menos así, para el cuerpo, si yo no supero el umbral, no importa realmente cuánto yo alcancé porque no lo superé. Y si lo supero, bueno, superé y ya está, ¿no? Es todo o nada. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Bueno, aquí hay otras posiciones, ¿no? En cambio, el potencial de acción es temporal, ¿no? Es siempre positivo y yo diría es brusco, es rápido, es una descarga rápida, ¿no? Otras características es que siempre es igual en términos de energía, es activo y se propaga sin cambio. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, mira, te está dando un ejemplo, ¿no? Se requiere un estímulo para llegar al umbral. Para los canales de sodio sería más o menos a menos 65 milivolts, o sea, de menos 90. Si yo llevo a menos 65, esto dispara el umbral y va a activar los canales de sodio ahora operados por voltaje. Que esos se activan todos al mismo tiempo, porque llega un voltaje y se abre todo. Pero los activados por ligando, yo necesito que el ligando vaya uno por uno. ¿Ok? Repolarización, el potasio. La hiperpolarización es eso, ¿no? Cuando yo bajo más. ¿Puedo volver a la 47, por favor? Repolarización del potasio. Sabiendo que el potasio es positivo, que quiere decir dentro de la célula el potasio no entra y al salir genera un cambio de chip. Así que el potencial eléctrico es positivo es porque entró. Otra cosa. Simón, ustedes saben una cosa bien importante. Mira, adelantándome mucho. ¿Cómo yo puedo hiperpolarizar a la célula? Hiperpolarizar significa hacerla más negativa todavía y más difícil de descargar. O yo ingreso a la célula cargas negativas, ¿no ves? Y ingresan, imagínate que a una célula le metamos cloro. Si a una célula yo le meto cloro negativo, va a negativizar a la célula, va a hacer que su potencial sea más negativo. Entonces yo puedo meter cargas negativas a la célula o puedo sacar las positivas, es lo mismo. Si yo saco las positivas y la célula pierde sus cargas positivas, se hace más negativa. ¿Se entiende, verdad? A ver, por ejemplo, yo tengo un paciente súper ansioso, incluso a veces con algunas cosas raras, psicóticas, que ataca a alguien o puede incluso autolastimarse. Va al psiquiatra o al médico, ¿no? No sé si han tomado estas cosas, no debería estar dando nombre. Bueno, no voy a dar nombre de medicamentos, pero hay unas pastillitas que te ponen a contar ovejas. ¿Han tomado alguna vez una pastilla para dormir? Porque se han sentido muy ansiosos. ¿No? Hijo, yo soy un dormilón así que yo me he hecho en la duerme. Pero en este caso en particular, si nosotros quisiéramos relajar al paciente, ¿no ves? Deprimir su estado nervioso con tal de hacer que él se duerma para que no lastime a nadie, no se autolastime, entonces le vamos a dar un hipnótico, ¿no ves? Y este hipnótico lo que va a hacer es hiperpolarizar a las neuronas. La va a dormir, ¿no ves? La va a relajar tanto que se va a dormir. Entonces ahí, por ejemplo,
van a escuchar sobre un montón de cosas, ¿no? Y benzodiazepínicos, hiperactividad, GABA, en fin, ya adelantando. Pero esa sería una